Buenos días muchachos, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, profe. Gracias. Qué bueno. Deme unos segundos, aquí. Usando los muchachos.
Bueno, muchachos, buenos días. En la última clase nosotros esto, estuvimos hablando acerca de las juntas apernadas. Juntas apernadas. ¿Qué dijimos acerca de las juntas apernadas? ¿Me están escuchando? Señor profe. Señor. ¿Qué dijimos acerca de las juntas apernadas? Que trabajaba en atención. Que se les debía aplicar una precarga. Hablamos del concepto de precarga. ¿Y qué dijimos de la precarga? ¿Qué era la precarga? El límite que se le debe aplicar o la fuerza que le debe aplicar para en una junta. ¿Con qué objetivo? Hablábamos, por ejemplo, del motor de combustión interna, donde estaba el cárter y el motor, la parte superior del motor, y el empaque, y pues que hacer la junta necesaria para que no se dañara tanto el empaque y tampoco dejarla tan separada. ¿Y eso en qué se resumía? ¿Que la precarga qué era? Profe, que era como la carga máxima que permite generar la función entre un sello y el material. Muy bien, esa es. Entonces, si me queda, si el valor de precarga es muy alto, voy a dañar el sello, y si es muy bajo, entonces la junta no va a trabajar. Entonces, que en ese orden de ideas, los valores de precarga que uno le asigna a una junta deben estar medidos, porque si no, la junta va a fallar. Entonces, bueno, estos son los tornillos de bolas. El tornillo de bolas funciona cuando el coeficiente de fricción va a ser que extremadamente bajo. Entonces la película de aceite y la carga muy alta. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas son piezas terminadas, ¿no? No hay ninguna labor de diseño. Bueno. Entonces hablábamos acerca de las juntas, ¿no? Los pernos, los tipos de pernos o los tipos de tornillos, los tipos de tuercas, separadores, las roscas. Y antes de hablar de los grados, entonces hablábamos del valor de la precarga. Entonces, observen aquí en esta junta que tenemos básicamente dos materiales. Los del perno, material de la junta. Está la longitud roscada y está la longitud que queda dentro de la junta, y está la longitud total del perno. Entonces, la importancia de precargar un sistema, pues cómo iba a trabajar. Entonces, esto se asemeja a un resorte básicamente por el comportamiento lineal que van a tener los materiales. Y entonces decíamos nosotros que iban a haber, en ese modelo de precarga, entonces iban a haber dos situaciones. El valor de P, en esta figura que correspondía
al valor de la carga externa y que según eso el valor de P acá es igual a la carga externa que le llega al material más la carga externa que le llega al perno B de volt y M de material. Y de manera similar entonces los valores de precarga. Que el valor de la precarga era F. Entonces ese valor de F o de F sub I, que era la precarga total, iba a haber una que iba para el perno y otra que iba para el material. Y pues que en ese mismo orden de ideas iba a tener tanto la constante del perno, K sub B, como la constante del material. Que el perno trabajaba a tensión y que el material, en este caso sería el sello, iba a trabajar a compresión. Esa relación debe ser como lineal. Debe ser lineal. O sea que para un determinado valor de deformación voy a tener un determinado valor de carga. Que yo sé que la carga externa es igual a la carga del material más la carga del perno. Que el valor de FB que debería de ser igual. De acuerdo con la gráfica. Entonces deberíamos de poder decir aquí que FB que es igual a FI más PB. FI más PB. Y FI debería de ser igual a ¿quién? A FM más P. Entonces, tres ecuaciones, ¿con cuántas incógnitas? Con 4, ¿cierto? 4. La otra ecuación, ¿de dónde debería de venir? De la condición de carga, ¿no? Condición de carga. Bueno, aquí tenemos una gráfica en la cual se establecen dos factores de seguridad. Entonces, para revisar estos factores de seguridad es necesario establecer el factor de seguridad, el factor de rigidez de la unión. Vamos a hacer esto. Entonces nosotros tenemos aquí, ayer veíamos las relaciones, en las cuales FI, precarga, y P, carga externa. Necesitamos determinar los valores de carga a quién, al perno por carga externa y al perno por precarga. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo digo que N va a ser igual a quién, a la resistencia sobre el valor del esfuerzo. ¿Cuáles van a ser las condiciones críticas allí?
Entonces, el perno por carga externa ¿cuánto vale el esfuerzo en el perno por carga externa? BB sobre el área. ¿Cuánto vale el perno por precarga? Perno por precarga, entonces debería de ser que por precarga, entonces debería decir FB sobre el área. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿cuál será la condición más crítica? ¿La operación o la precarga? La precarga. Precarga, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que es vital, que es sentido. De pronto a ustedes les parece que esta situación, esto podría ser para nada complicada, pero es una situación delicada dependiendo del diseño. O sea, aquí veíamos los tipos de rosca, bueno, los tipos de perno. Entonces tenemos este que es el perno, observen que es el conjunto de tornillo, arandela y tuerca, y este que es simplemente un tornillo. Este que tenemos acá, que no tiene cabeza, es un birlo, es un tornillo de doble rosca, la parte central, birlo. Entonces, ahí los tornillos los vemos, los tornillos o los pernos los vemos muy inocentes, pero hay situaciones particulares. Entonces, les voy a comentar el caso de una empresa que decidió hacer pernos para realizar implantes. Todo esto, los clavos, ¿no? Ustedes ven que la gente entra allá con la fractura, entonces le colocan en el hueso, le colocan una platina y amarrada a esa platina va una cosa que llaman clavos, pero los clavos no son clavos, ¿qué son? ¿Qué serán los clavos? Los clavos no son clavos, los clavos son una platina que lleva unos termos. Y una empresa que en Colombia decidió, le pareció fácil. Entonces, cada perno de estos, ¿de qué material está hecho? Está hecho generalmente de titanio. Titanio 6, aluminio 4, vanadio. ¿Sí? Y cada permito de titanio para un implante está alrededor de los $3,000 o $4,000, dependiendo del tipo de perno. Y claro, de la marca del fabricante. Entonces, una empresa en Colombia se le hizo fácil decir que no iba a hacer los tornillos en titanio, sino que los iba a hacer en qué material. En acero inoxidable. Entonces, le pareció fácil fabricarlos y venderlos. Entonces, claro, no iba a vender sus tornillos en $3,000, sino que los iba a vender a mitad de precio, $1,300. ¿Y qué creen que sucedió en la primera prueba que le hicieron a los pernos? ¿Fallaron? Fallaron. Y fallaron en plena cirugía. Entonces, imaginen que el implante que estaban colocando, la placa que estaban colocando, le estaban poniendo a un paciente en la columna vertebral.
Y el hombre estaba allá con su espalda abierta y tal, y le han puesto la platina y le han puesto la placa, o sea, la placa en la cual iban a ir todos los pernos y le han colocado el primer perno. Cuando fueron a colocar el segundo, el ortopedista le hizo demasiada fuerza al perno. ¿Y qué le pasó? ¿Por dónde falló? ¿Por dónde creen que fue la falla? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. En el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la mitad del perno que estaba allá quedó en alguna de las vértebras del cristiano que estaba allí. ¿Y de qué forma usted saca un perno que no tiene cabeza? Con taladro. ¿No? ¿Cómo hago? ¿Un imán? No, tigre, un imán, ¿cómo vas a sacar un perno con un imán? Con un hombre solo. No. Compartiendo todo el área. ¿Cómo? Partiendo ahí todo el área donde estaba el perno. Tienes que soldar por donde se partió una extensión, y a esa extensión que le sueldas debes soldarle ¿qué? Una llave, y de esa forma se puede sacar. Pero como esto es una operación, ahí usted no puede echar soldadura de nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perder ese tornillo y poner el resto, y rogar que los otros no se vayan a dañar. Entonces, de pronto cada situación tiene ahí su debida gravedad. En este caso, lo que le queda a uno es que cada vez que a usted le vayan a hacer una cirugía, usted debe revisar cuál es el material que le van a colocar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello hay gran porcentaje de falla o gran porcentaje de éxito. ¿Sí? Por eso es que ahora que ustedes están jóvenes, deberían de tratar de no tener accidentes graves en los cuales se fracturan o en los cuales la parte estructural del cuerpo sufre daño. Porque todo eso se ve ahí mal logrado. Entonces, la persona que hizo el diseño de esos pernos en acero inoxidable, de pronto no tuvo en cuenta que una cosa es la condición de precarga y otra cosa es la condición de operación. De pronto él pensó que como el perno, las fuerzas que se ejercían en la columna vertebral allá cuando ella se paraba y se salía eran mínimas de 1 o 2 kilogramos, pensó que las 90.000 libras que se le aplicaban al perno, que resistía el perno bajo condición de carga, eran suficientes para despreciar el valor de la precarga. Y hubo definitivamente una afectación con respecto al diámetro del perno. Entonces, el diámetro de la cabeza fue que muy grande o muy pequeño con respecto del valor de carga que se le aplicó. Y eso pues, le provocó la falla. ¿De qué manera se resuelve este problema? Entonces yo digo, yo planteo lo siguiente, que lo que se deforma del material va a ser lo mismo que lo que se deforma el perno. Ustedes saben que F es igual a ¿qué? K por Y. Entonces, si yo digo que F sobre K es igual a Y, yo podría igualar la deformación del perno a la deformación del material. Y con base en eso, entonces, despejar ¿quién? El valor de la carga, PB, que es la carga externa que le corresponde a quién. ¿Ok? Alter.
¿Qué ecuación me hace falta acá? Entonces yo debería de poder decir aquí que P es igual a PB más PM. Y con eso entonces todo queda en función de quién? De P y de PB. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que usted debería de poder expresar esto en función de C, en donde C se conoce como la constante de rigidez de la unión. Constante de rigidez de la unión. Entonces relaciona la constante del perno sobre la constante del material más la constante del perno. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo será el valor, ¿cuál será el valor de C? Entonces el valor de C está entre 0 y 1, y que el valor de la carga que recibe el perno es un porcentaje del valor de la carga total por carga externa. ¿Entendía eso qué debería de poder hacer? Entonces debería de poder establecer dos cosas. La primera, el factor de seguridad, y la segunda, un factor que se conoce como el factor de separación. ¿Cómo se determina el factor de separación? Entonces se parte del siguiente hecho, que la fuerza del material por precarga va a ser ¿qué? 0. Y cuando Fm vale 0, entonces yo puedo calcular la carga mínima que me permite que separar el material, que va a ser P0. Entonces P0 va a ser F sub I sobre 1 menos C, y el factor de separación va a ser P0 sobre. Bueno, pero este es solamente ¿qué? Este es solamente un modelo de carga. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito calcular los valores de las constantes. Necesito establecer el valor de la precarga, y el valor de la precarga lo calculo con algo que se conoce como aquí está, resistencia de prueba. Resistencia de prueba. ¿Qué será la resistencia de prueba del perno? ¿O a qué se referirá la resistencia de prueba del perno? ¿Hasta dónde va a fallar? Entonces, la resistencia de prueba básicamente es una relación que va a existir entre quién? Entre el valor de precarga y el valor de carga máxima que va a soportar el perno. Entonces, observen, la resistencia de prueba está directamente relacionada con el grado del perno. Entonces, existen dos sistemas, el sistema americano y el sistema internacional. Entonces, este sistema de acá va a ser un sistema en pulgadas que me va a traer, dependiendo del tamaño del perno, un valor de resistencia de prueba, de SY y de DC. ¿Cómo está marcado? Básicamente con unos números que van a depender de qué, de la graduación o de la resistencia de cada uno. Entonces, en el caso americano voy a tener grado 1, grado 2, grado 4, grado 5, grado 6, y este grado va a estar señalado en la cabeza del perno o en algunos de las cabezas de los pernos con unas marcas que me van a determinar cuáles son los grados de resistencia, y esos grados están directamente relacionados con la resistencia del perno. En el caso del sistema internacional, entonces voy a tener los mismos valores, pero entonces van a estar en milímetros. Y pues el valor de la unidad va a cambiar. Preguntas hasta acá.
¿Qué deberíamos de poder hacer ahora? Entonces deberíamos de poder resolver o tratar de resolver un problema conceptual para poder entender cuál es el concepto eh, del factor de rigidez de la junta o de cómo se comporta la junta bajo una condición de carga. Esta primera condición de carga que vemos acá es la más breve, que es la condición de carga estática. Sí, se llama dice, determinar un área mínima de tornillo que sea capaz de soportar una carga de 2.200 libras, se sabe que el diámetro influencial es de 1 pulgada, la placa es de 5 octavos y sí, y ya. Entonces, básicamente lo que me están dando ahí es como un modelo de puntaje para poder visualizar todo el procedimiento. Entonces, vamos a tratar de resolver ese problema. Entonces, vamos a decirlo, sí. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que la carga que tenemos ahí del tornillo es 2.200 libras, todo. Y me piden diseñar una junta.
Es que lo primero que debería de hacer. Yo sé que la carga a la cual va a estar sometida el perno son 2.200 libras. Es que lo primero que debo de hacer. ¿Qué creen que debería de ser? Aquí para determinar. El perno se debe establecer la condición de operación. Establecer la condición de operación. ¿Cómo hacemos para determinar la condición de operación? Entonces, la primera es la precarga. Entonces, la precarga para un sistema que funciona bajo condición de carga estática, entonces, ¿qué debería de ser? Entonces, yo debería decir aquí que Fi, que es la precarga, es igual a la resistencia de prueba, que es SP, por el valor del área, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que para un perno, grado 2, para un perno grado 2, la resistencia de prueba, vamos a suponer que está, el CP son 33 milímetros. El área que debería de ser igual debería de ser pi por dp al cuadrado sobre. ¿Qué más debería de poder decir? ¿Qué más debería de poder decir, muchachos? Supongo que también debería conocer las condiciones del material de la junta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, debería de conocer aquí. Entonces, vamos a suponer que este W es el mismo P que es la carga externa. La carga externa son 2.200. Habíamos dicho que la carga externa era igual a ¿quién? A la carga del perno más a la carga del material. ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué más habíamos dicho? Que la precarga de CFI debería de ser igual a ¿quién? La fuerza del material más la carga externa del material. Y por último, entonces debería decir aquí que la carga de precarga del perno debería
es igual a quién? A FI más TB. Entonces, estas son las condiciones de carga del. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder relacionar esas condiciones yo necesito determinar la geometría del perno. Yo debería decir, se debe determinar la geometría del perno. ¿Cómo hago para determinar la geometría? Entonces la primera que tengo allí es decir que C es igual a ¿qué? C es la constante de rigidez de la unión. C es igual a KB sobre KM más K. Pero debería entonces de poder determinar cuánto vale quién. La constante de rigidez del perno. Que va a decir quién. Cabe. Cabe que debería de ser igual. Yo debería decir allí que 1 sobre KB es igual a LWT sobre quién. AWT más LT sobre AFT vamos a suponer aquí que el valor de E es igual a 30 por 10 a la 30 por 10 a la 6. ¿Qué más debería de poder decir? Entonces necesito determinar la longitud. Necesito determinar la longitud del perno. ¿Cómo hacemos para determinar la longitud del perno? Entonces yo debería decir que LB, que es la longitud total del perno, es igual a LWT más LFT. Y debería decir que L, que es el ancho de la junta, es L. Entonces debería decir que L es igual a L, que es el ancho de la junta, debería decir que es LWT menos LT. No, más. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es lo siguiente. Observen. LB es igual a LWT más LFT. Y L, que es el ancho de la junta, es igual
a esta parte que es la longitud roscada más la longitud sin roscado. ¿Qué debería de hacer? Entonces debería de proponer una longitud del perno. Entonces yo podría decir que la longitud del perno es 1.5 pulgadas. ¿Sí? Podría proponer eso. Dentro del enunciado del problema nos dicen lo siguiente. El espesor de la placa, que es L, es igual a 5 octavos. O sea, el ancho de la junta debería de ser de 5 octavos. Y me dicen que el diámetro de influencia, que es un poco mayor que el diámetro del tornillo, es de 5 octavos. ¿Qué debería de hacer? Entonces yo debería de proponer. Yo podría proponer lo siguiente. Entonces, yo sé que el ancho es de cuánto. El ancho dicen que es de 1 pulgada. Entonces yo podría proponer un perno de 7 octavos. Que es un perno mucho más pequeño. Pues para un perno de 7 octavos, ¿qué voy a tener? El área de esfuerzo. El área de esfuerzo es esta. ¿Este qué sería? Bueno, observen que este es rosca ordinaria y este es rosca fina. Vamos a tomar área de esfuerzo. Entonces, el área de esfuerzo es AFT. Yo debería decir que AFT. Deme un segundo. Me quedé encerrado. El área de esfuerzo sería 0,467 y ya WT debería de ser entonces pi por 0,875 elevado al cuadrado sobre 4. Recording in progress. AWT, ¿qué es lo que es, profe? La W es without, sí.
y la T es de thread, rosca o hilo. Entonces sin hilo y full, F de full, T, thread, full hilo, o sea, el área roscada 0,467, el área sin roscar 0,875 al cuadrado. Entonces, estos valores los tengo acá y debería de poder calcular KB. De manera similar, debería de poder calcular KM con KB y KM, y debería de poder calcular C. Y con el valor de C, entonces debería de poder calcular PB, y con P, entonces PM, y con FI, FM. Y ya, ahí ya debería de salir todo. ¿Qué me hace falta entonces? Debería de poder tener LFT. Entonces el LFT es 0,5 más 0,25 por D. ¿Dónde estás? 0,875. El área roscada no es 04617. ¿Ya lo hizo? Sí. Sí, 4617, sí. Voy a decir aquí que la longitud del perno va a ser de 1,5 pulgadas. ¿Qué me debería hacer falta acá? Entonces, la constante del material. Entonces, para la constante del material, entonces yo debería de calcular. Entonces, puedo aplicar una de las respuestas que están acá. Yo podría decir aquí. Debería poder decir aquí que KM es igual al área M, que es el área del material, por E sobre el N1. El 1 más el 2 más 5 octavos. Es el ancho de la punta. Es el ancho de la punta. Entonces yo debería decir aquí que el área M, que es el área del material, es igual a pi por el DI sobre yo debería poder decir aquí que DI es igual, es el diámetro de influencia, que es igual, ahí debería decir aquí que DI es igual. Es con 20. ¿Qué me queda?
¿Qué nos hace falta? $0,85 por la resistencia de prueba por el área. El área es igual a pi por dp. ¿No faltaría la relación de la constante con alguna fuerza? La constante C. Así, ahí está, no hace falta, eso es. ¿De qué manera lo podemos relacionar? Yo debería decir aquí que PB es igual a qué? Al C por ¿qué más me hace falta acá? Entonces, aquí hay dos formas de resolver el problema. Una es dándole el valor del diámetro y calculando el factor de seguridad, y la otra es dándole el factor de seguridad y determinando el diámetro. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Le estamos dando el diámetro, ¿cierto? Yo debería decir aquí a la de P igual a 7 octavos. Entonces yo debería de calcular cuál factor. Entonces el factor de seguridad. Entonces yo debería decir, entonces, ¿cómo calculo el factor de seguridad, muchachos? Hallando las propiedades mecánicas del material. ¿Cómo? Hallando las propiedades mecánicas del material. ¿Cuáles serían ahí? Entonces tendría que ir a buscar un perno de grado 2. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos allí para calcular? Como lo dijimos allí, hay dos instantes, para el perno para el perno por precarga y el factor de seguridad control C, por carga externa. Entonces, por precarga, ¿cuál sería la carga que lleva precarga? Entonces, FB. Y por carga externa, entonces sería P. Eso es lo que verifico, ¿cierto? Entonces, por precarga, entonces debería decir que N
Les voy a ponerle B, voy a ponerle NF. Entonces debería de ser ¿quién? Se lleve sobre sigma sub B. Entonces debería decirle aquí que sigma sub B es igual a ¿quién? A FB sobre a AFT. Y que N de P, que es de carga externa, debería de ser SY sobre sigma de P. Y entonces debería de poder decirle aquí que sigma de P debería de ser igual a ¿quién? A PB sobre AFT. Ustedes realicen el cálculo cuánto nos da el factor de seguridad. ¿Cuánto les da el factor de seguridad, muchachos? Tenemos que, ¿quién hace falta acá? Ah, SY. Pues vamos a suponer para ese valor, entonces habíamos dicho que un perno grado 2. ¿Cuál es la resistencia de un perno grado 2? De un perno grado 2, 36. 35. Profesor, una pregunta, ¿ese SY y ese SP no son los de grado 1? 33 y 36.000. Son lo mismo. Son lo mismo. Si extrañamente puede ser que haya un error en la tabla. Ah, es que en la tabla sale, sí, sale 2 veces en la tabla, pero ya vi. Sí, sale 2 veces, sí, grado 2. De pronto hay un error en la tabla. Bueno, el punto ahí es, observen que la información me la da ¿quién? El fabricante. Ahora, el día que ustedes estén trabajando con sistemas de carga o sistemas que están a presión, esta situación es muy cuidadosa. O sea, es de mucho cuidado porque cuando llegan los equipos llegan con unas bridas, con unos pernos, y cuando usted recibe los equipos, usted debe verificar que las juntas y los pernos que vienen con las bridas sean los que están referenciados en el pedido. ¿Por qué? Porque puede ocurrir
que la empresa que fabricó la junta le haya enviado que los pernos equivocados para esa brida. Entonces, siempre que ustedes estén recibiendo equipo o material, deben haber unos formatos de recepción y entrega. ¿Para qué? Para que la persona que está firmando ahí o que recibe el equipo sea consciente de que lo que recibió sea lo que es y no otra cosa. Estos sistemas generalmente están a presión. Entonces, cuando yo tengo un sistema a presión, ¿qué es lo que tengo? Tener un sistema de presión, ¿qué implica? ¿Qué creen que implica tener un sistema de presión? Cuando ustedes tienen allá, van a hacer un asado y van a hacer una sobrebarriga, ¿usted qué es lo que hace con la sobrebarriga? La mete en una olla de presión y la deja por 10 minutos. ¿Qué es lo que tiene ahí en ese sistema? Una bomba. ¿Por qué? Porque usted tiene un sistema de presión y de temperatura. Entonces, cuando hay falla, puede haber ¿qué? Una muerte. Entonces, todos los sistemas a presión deben estar regidos bajo una norma. Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, pero profe, entonces, si están regidos por una norma, entonces, qué tontería ponernos a ver unas juntas y si hay una norma que la rige, entonces uno para qué ve la teoría, debería de ver la norma, ¿cierto? Pues ahí sí, como dice mi vecino, tiene razón, pero básicamente la teoría es el fundamento de la norma y para poder entender la norma, usted debería de conocer cuál es el proceso de formulación. ¿De qué debe ser consciente? Que la norma lo que le va a dar a usted es la garantía de vida sobre el diseño que usted está haciendo. ¿Cuál debería de ser la siguiente pregunta? ¿Cuál debería de ser la siguiente pregunta? ¿Y los pernos funcionan para el sistema? Si yo estoy diseñando, entonces tengo que comprar la norma. Sí. Entonces, para poder usted hacer uso de todas esas recetas y todas las fórmulas y que los diseños están allá normalizados y funcionan bajo norma, entonces usted debe comprar la norma y debe tenerla. Entonces, cuando usted participa en un proceso licitatorio de equipos de alta presión y todo eso, dentro de los avales de ese proceso de licitación, usted debe decir que efectivamente tiene el personal calificado y tiene las normas y tiene derecho a usarlas para poder realizar los diseños. Entonces no es solamente decir que el diseño está bajo norma, pero yo no las tengo. No. ¿Por qué? Porque si al caso existe alguna falla en el equipo, la única forma que usted tiene para acreditar que el equipo está bajo norma, la primera es decir que usted está en posesión de las normas y que tiene derecho a usarlas. Y la segunda es referirse al artículo. Entonces, el primero es el derecho a uso y el segundo es el derecho que usted tiene por haber ejercido la potestad de esa norma o de ese uso. Si eso no es así, cuando el juez lo llame, lo primero que le va a preguntar es dónde está la norma y dónde está su derecho de posesión de esa normativa. Si usted no lo tiene, por ley de derechos de autor, usted podría ir inmediatamente a la cárcel. ¿Por qué delito? Plagio. No. Piratería. ¿Sí?
Entonces, eso debe quedarle a ustedes muy claro cuando están haciendo los diseños, porque cuando hay accidentes, el único seguro que usted tiene es acudir a la legalidad dentro del proceso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, observe. Entonces, dentro del proceso de diseño lo que encontramos es que el perno que nosotros teníamos era un perno muy largo, entonces la longitud roscada me estaba dando eh, negativa. Entonces nos tocó acortar el perno nos quedó de 1 pulgada para un perno que teníamos proyectada de 1,5. Eso nos dice que el perno debe tener una longitud total de una longitud de rosca de 0,71. La longitud que queda por dentro es de 0,34 y la longitud sin roscar es 0,28. El factor de seguridad que tenemos ahí por carga externa va a ser de 19, pero el factor de seguridad por precarga nos da cuánto. Así uno. Casi 1, nos da menor que 1, o sea, en la precarga el perno va a estar fallando. Es una situación ahí extraña, pero es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la otra opción? Profe, si cambia el diámetro, Exactamente, entonces si cambio el diámetro, ¿y qué busco? ¿Cómo hago para saber cuál es el diámetro mínimo? El área de esfuerzo, No. ¿Cómo hago para saber cuál es el diámetro mínimo? con la máxima carga. No sé, ¿cuál es la máxima carga? ¿Cuál es el diámetro mínimo? ¿Cuál es el diámetro mínimo, muchachos? era lo que 5 octavos, es decir, el problema. ¿No? No, ese es el diámetro de influencia. Ese es el espesor de la junta, el diámetro de influencia es 1 pulgada. Entonces nosotros dijimos, oiga, pues si el diámetro de influencia es de 1 pulgada, pues pongámosle 7 octavos, que es más pequeño, y ese debería de ser el diámetro del perno, pero eso es simplemente una aseveración ahí sin fundamento. Entonces lo que yo debería hacer es cambiar el factor de seguridad, y para ese factor de seguridad, entonces determinar el valor del diámetro mínimo. Entonces, para un factor de seguridad de 3, ¿cuánto debería de ser el diámetro mínimo? Líder Fernando Vallejo, ¿cuánto debería de ser el diámetro mínimo? Recording in progress.
Profe, ya estamos cambiando el de precarga, el factor de seguridad de precarga. Deberían de calcular los factores de... No, se establecen para el factor de seguridad, deberían de poder determinar ¿qué? El diámetro.
Profe, ¿será posible que me muestre la ventana de ecuaciones un momento? Es que lo estoy intentando Claro. calcular, pero me faltan variables. Claro, con mucho gusto. Profe, el DP es 7 octavos, el diámetro primitivo. ¿Cómo? El DP, el diámetro primitivo es 7 octavos. No, ese es el que tienes que buscar. ¿Por qué? Porque cuando le pusimos allí precarga nos dio que fallaba, nos daba factor de seguridad menor que 1. Entonces, la pregunta ahora es, si yo tengo un factor de seguridad de 3, ¿cuánto debería de ser el diámetro mínimo del perno? Profe, me dio 0,3, pero solo varía el factor de seguridad de la precarga. ¿Cómo No, así que le yo, pusiste factor de seguridad de 3 y ahora te dio menor? Debes tener algo mal. Profe, ¿podría bajar un poquito para mirar las ecuaciones de abajo? Bien.
Me reinició la vida. Sí. No, Esto pero me no voy a ver. dice Elías No. que, bueno, Operadores. falló el programa después de 250 iteraciones de resolver el bloque de ecuaciones 1. ¿Qué quiere decir eso? Estamos jodidos. Entonces, ¿que está mal planteada alguna ecuación? Claro, debes corregir, debes revisar qué es lo que está mal. O sea, quiere decir o que tiene una Está lagueado ecuación, el stream de o que te Pendo. Soy yo. sobra una ecuación, o que te hace falta una Ah, ecuación. los O recursos sea, que el sistema no deficientes está del cerrado, así. sistema. Le acaba de decir que el Exactamente, el sistema no PCM está de cerrado, está basura. iterando, iterando y no encuentras. Ok, muchas gracias. Ok, No, lo va a quitar. muchachos, les voy a pedir que traten de terminar el ejercicio para la próxima clase. Entonces, que tengan un buen fin de semana y de ser posible nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos. Listo, profe, hasta luego. Profe, Listo, gracias. profesor, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. muchachos. Hasta luego. Hasta luego.